Pues muy buenas tardes a todos. Uh-huh. Hoy tenemos el gusto de contar con Carlos Ambricio Echegaray, catedrático de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo, que nos va a sorprender precisamente con una conferencia que se titula De sorpresa en sorpresa, lo visto tras haber vivido en diversos lugares de USA. Según sus propias palabras, creo que de una manera informal y muy amena, estoy segura, nos va a dar su visión desde de la vida normal, de la vida habitual, de la vida corriente en Estados Unidos, pero visto con ojos de un europeo. A continuación, Alejandro va a dar algún dato más sobre la conferencia y sobre el ponente. Cuando quieras, Alejandro. Muchas gracias, Marga. Bueno, yo creo que ya lo has explicado tú, tampoco vamos a enrollarnos. En este pequeño ciclo de conferencias sobre las nuevas realidades internacionales, pues USA es un país que yo creo que es interesante que hablemos de él después de haber vivido las consecuencias de un periodo, digamos, muy especial con el presidente Trump. Y hay una pregunta siempre que cómo es de verdad Estados Unidos, si es lo que vemos en las películas, si es lo que conoces cuando vas a una ciudad grande o si hay otras realidades. Estoy seguro que la ponencia de Carlos, hombre viajero y viajado, pues nos ayudará a conocer mejor eso. Con lo cual, Carlos, adelante. Un abrazo. Gracias. Bueno, lo primero, gracias por esta invitación, porque entiendo que es divertido y que intento no dar una cosa seria y tediosa, sino contar un poco experiencias, es decir, cómo he podido vivir de sorpresa en sorpresa situaciones que yo no me esperaba. Parto de una base, ningún país es comparable a otro, ningún país es mejor que otro. Lo que en nuestro país nos parece cotidiano y diario, en otros sitios es inimaginable y viceversa. Es decir, llegar a Estados Unidos y ver ciertas cosas realmente hace que comprendamos mal o que nos demos cuenta que es otra sociedad y sobre todo que es otro continente y que es otra cultura. Yo creo que somos europeos. Hay que partir de una base clara y es que sea en Alemania, sea en Francia, en Italia, en Inglaterra, en Suiza, donde queramos, en Portugal, apenas hay diferencias de unos a otros. Estados Unidos es un mundo distinto. Cosas que nos pueden parecer normales aquí y allí no lo son, y en este sentido lo que habría que enfatizar y habría que yo creo que dar importancia en el primer momento, como decía antes, es que nada es mejor en un sitio que otro. Estados Unidos, yo he tenido en estos años, pues hablábamos hace un momento con Alejandro, estuve 8 meses en Boston, he estado 7 meses en Washington, he estado un año entero, 9 meses en Los Ángeles, he estado en Canadá, he estado en un sitio excepcional que es Canadá. Canadá para mí es lo mejor de Europa y lo mejor de Estados Unidos. Canadá está en Montreal, que es un lugar absolutamente exótico y divertido y abierto y excepcional, pero Estados Unidos es muy distinto a ese Canadá, es muy distinto a Europa. Estados Unidos, que se divide por una parte, lo sabemos bien, lo que es la cultura del oeste, la cultura del este y sobre todo lo que es la América primitiva, la América rural, la América, como ellos dicen, auténtica, en algún sentido, plantea la existencia de culturas muy distintas. Para unos, el Mississippi divide. El Mississippi es la gran frontera. La prueba es que, por ejemplo, en San Luis tenemos ese enorme arco de los años 30, que es la puerta que se define como la puerta de lo que fue la conquista del oeste. La cultura de un sitio, la cultura de Los Ángeles, la cultura de Boston son radicalmente distintas. Y esto a mí me lo contaban, viviendo allí, me lo contaban gente diciendo, tienes que entender, por ejemplo, la diferencia cultural es muy clara. Cuando una chica acaba, por ejemplo, el college en Boston, sus padres le intentan pagar un viaje a Europa para que vea, para que viaje y para que conozca. Cuando es una chica parecida y de una clase, de un nivel social similar, acaba los estudios, la high school, por ejemplo, en Los Ángeles, los padres le pagan una operación de estética. Es decir, Los Ángeles yo estaba en Santa Mónica, estaba en el Getty. Los Ángeles es un lugar donde
cuando uno pasea por las calles, en lugar de ver muchas veces escaparates, lo que se ven son gigantescas cristaleras de gente trabajando el cuerpo de una forma inverosímil, cosa que no ocurre, por ejemplo, en la costa este. Esa especie de mito de lo que significa la cultura en otro, del uno y el otro, al mismo tiempo es necesario entender que existe una especie de salvedad, que es la del Midwest, que es la cultura de la América profunda, que es básicamente una cultura no urbana. De las primeras cosas que a mí me sorprendieron, por ejemplo, en Estados Unidos, es la autosuficiencia que tienen, que la podemos ver en cientos de cosas. Por ejemplo, ellos jamás dirán que son estadounidenses, ellos reivindican sistemáticamente el nombre de americanos. América son ellos y lo demás, por extensión, les pertenece. Recuerdo, por ejemplo, hace poco en una de estas series de Netflix o de no sé quién era, que comentaba sobre lo que era el mundo del periodismo en Estados Unidos. No me acuerdo qué era, una especie, no me acuerdo el título de la serie. Había una escena que era significativa. Una alumna de estudiante de periodismo se dirigía a su profesor, a uno de los profesores, en una mesa redonda, le preguntaba, le cuestionaba cuál era su orgullo por pertenecer a la nación más poderosa del mundo, y la respuesta del profesor era desconcertante. Él decía: Estados Unidos no es la potencia más importante, somos la sexta en no sé qué, la octava en no sé cuántos, la 13ª, tal. Y esa respuesta, que era un auténtico jarro de agua fría contra la mentalidad de los oyentes, tenía como consecuencia un boicot de los lectores del periódico donde él trabajaba, de los seguidores del telediario que él presentaba, entendiendo que estaba en el fondo cuestionando lo que era la gran importancia de los Estados Unidos. Cuando hace muy poco, yo creo que hace 3 semanas o 4, la prensa española publicó, hablando, la noticia de un informe de una agencia federal estadounidense sobre la evaluación de las infraestructuras en los distintos países, y España figuraba en el número 7, la sorpresa de los estadounidenses es que Estados Unidos estaba, me parece que era en el puesto 13. Es decir, no entendían cómo un país como España podía estar mucho más adelante, mucho más arriba en el top de los países perfectos en lo que era la cuestión de las infraestructuras. Todo esto va a plantear un problema importante, y es, todos sabemos, cuando viene un norteamericano y se tiene que desplazar pues, desde Madrid o Barcelona a cualquier lugar y tiene que coger el AVE, la sorpresa de ver lo que son los AVEs. Yo recuerdo, por ejemplo, desplazarme en tren desde Boston hasta Nueva York, pues eran unos trenes, no voy a decir de cercanías, pero bueno, eran unos trenes que realmente no estaban a la altura del país donde estábamos. Todo esto lleva a esta especie de mito que ellos tienen de su patria, el mito que tienen de la importancia de sus logros, y que entienden mal cuando, por ejemplo, ven lo que pasa en otros países. Por ejemplo, hace poco estaba yo en España y estaba con amigos estadounidenses. Se habían sacado uno de estos seguros privados que todos conocemos el nombre, pero en fin, si nos patrocina el programa, no lo digo, de enfermedad, y se había puesto enfermo, había llamado en un domingo a las 11 de la noche a la central, le habían preguntado, habían visto que sí era serio, y a los 20 minutos un médico estaba en su casa atendiendo. Y él me decían, esto es inimaginable en absoluto en Estados Unidos. Sabemos al mismo tiempo, por ejemplo, otra anécdota sobre esta especie de autosuficiencia, cuanto decía hace un momento, un estudioso que se dedique al análisis de la historia de los Estados Unidos no se llama una historia local, es un americanista. Ellos entienden que Estados Unidos es América y que por lo tanto aquello lo engloba todo. Entonces, esta especie de situación, esta especie de diferencia que hay en muchos casos, los españoles, es verdad que las cosas en España a veces funcionan muy mal, pero también es verdad que otras veces hay cosas que nos olvidamos. Obtener un pasaporte en Estados Unidos cuesta $170 y tardan 6 meses en darlo.
Yo hace poco necesité renovar el mío en la calle La Luna, fui, el guardia de la puerta me dijo si tenía cita, le dije que no, me dijo que tenía que tener cita y dijo, bueno, pues suba a ver si se lo hacen. Y me lo hicieron en el momento y me parece que me costó 30 euros. Renovar, sacar una partida de penales o de nacimiento en Estados Unidos son 2 meses y cuesta, me parece que son 30 y tantos o 50 euros. Aquí lo haces por internet y te la dan directamente. Es decir, hay cosas que ellos de repente empiezan a no entender y empiezan a darse cuenta que las cosas van para atrás. Es obvio, y lo sabemos todos, que en Estados Unidos hay palabras prohibidas. La palabra, por ejemplo, socialismo, pues no sé, sería equiparable como si aquí alguien hablara, pues no sé, de la guerra en Camboya y de las barbaridades de los Yemenes rojos, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, cuando se empieza a plantear la posibilidad de valorar ese otro concepto, que se niegan sistemáticamente, lo que abren es un país en el fondo roto mucho más de lo que nos imaginábamos. Todos nos hemos imaginado, yo me imaginé siempre, un Estados Unidos unido, monocorde, alrededor del mito de la bandera, etcétera, etcétera. Pero el debate, por ejemplo, de lo que ha pasado, y lo hemos visto en el Capitolio, donde la gente iba con la bandera confederada, con una bandera que ya se ha tenido que prohibir, que estaba planteando las diferencias entre unos y otros, señalan esta especie de falta de unidad que existe en determinados puntos. Pero hay muchos más. Por ejemplo, recordemos un tema importante, la fiesta nacional de Estados Unidos. Que nos digan que la fiesta nacional de Estados Unidos es el 4 de julio es mentira, porque el 4 de julio es la fiesta nacional de parte de la población blanca. Pero la población negra, recordemos que era esclava y por tanto no fue independiente. Los negros tienen su propio día de la independencia, que es el día de la abolición, que es el 14 de junio. Y esta especie de situaciones, yo he vivido, por ejemplo, en Kentucky, un 4 de julio, donde en una gran plaza pues, se había organizado un picnic, la gente feliz y contenta, pues podía haber 2.000, 3.000 personas con mesitas, con sillas, con todas estas cosas, y paseabas por allí todo el mundo muy contento, dándose comidas a nosotros y tal. No había ni un solo negro. No había ni un solo negro porque evidentemente aquí no era aquella fiesta. Eso lleva a que toda una serie de fiestas que nosotros consideramos que son claves, en Estados Unidos no lo son. En una sociedad donde existen tienen la suerte de tener una pluralidad religiosa, donde existen judíos, existen, digamos, musulmanes, donde existen, digamos, cristianos de todo tipo, etcétera. Las Navidades, por ejemplo, no son odiadas por los judíos porque están obligándoles a festejar algo que no les corresponde. En este sentido, lo que queda claro es que la gran fiesta, por definición, de Estados Unidos es el día donde todo se aglutina. Y ese día, lo sabemos bien, es el día del Día de Acción de Gracias, es el Thanksgiving, que en estos últimos años ha sufrido unos cambios fundamentales. ¿Qué ha pasado? Bueno, la política de Trump ha hecho que las familias se distanciaran unos de otros y por no discutir, por no pelear, en muchos momentos esos viajes que se hacían a un punto de referencia, a una casa concreta para la famosa cena del pavo, etcétera, etcétera, han dejado de hacerse. Es decir, existe una América que no es tan uniforme como muchas veces nos intentan contar. Es verdad que, por ejemplo, el individualismo, yo recuerdo en Arizona, en Tucson, por ejemplo, ver a esos personajes con las grandes motos enormes, con el pañuelo que hemos visto en muchas películas, con esos grandes bigotes rubios que les caen, etcétera, etcétera, que yo siempre había pensado que eran anarquistas independientes, etcétera. Son anarquistas, pero anarquistas de derechas. Es decir, son, digamos, la gente que cuestiona al Estado, la gente que está luchando en algún sentido contra el Estado, contra un Estado que además es muy distinto del nuestro. Yo recuerdo las risas que provoqué en determinada ocasión cuando pregunté ingenuamente cuál era la política del Ministerio de Cultura en Estados Unidos. Es que en Estados Unidos no hay Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura es una invención europea. Pero, digamos, Estados Unidos funciona gracias a las aportaciones de las fundaciones particulares, a las donaciones que pueden plantearse por parte de privados, pero no existe esa gran institución.
La relación entre Estados Unidos, todos sabemos, Europa, la mayor parte de los países, pues bien tienen una diferencia entre norte y sur, sabemos cómo Italia ha definido siempre al sur, sabemos también al mismo tiempo los calificativos que en España se dan en ciertas regiones con respecto a personas de otras regiones, sabemos que Francia, en lugar de tener un norte-sur, tiene casi una diagonal que desde Normandía llegaría hasta Marsella, la parte situada a la derecha sería la parte rica, la parte situada a la izquierda sería, por el contrario, una más degradada, pero si en Estados Unidos hay algo que caracteriza, que une a muchos, es el odio a Washington. Washington es la ciudad de los burócratas, Washington es la ciudad de los funcionarios, Washington es una ciudad donde, y esto es divertido, la forma de vestir no tiene nada que ver con la forma de vestir, digamos, del resto del país. Estuve, ya le digo, en un centro de investigación de la Galería Nacional, vamos, yo vivía, si alguien conoce Washington, detrás del edificio del FBI, entre la 9 y la 10 en la E, por lo tanto yo trabajaba en la nueva Galería Nacional, que es la que está mirando, dando espaldas, es decir, mirando el frente del Capitolio, y era muy curioso porque en ese sitio, en ese lugar de investigación, no estaba escrito, pero digamos era una norma que había que cumplir, y es que había que ir con corbata. Con corbata en Estados Unidos no va ni San Pedro. Es decir, en Estados Unidos lo curioso es, por ejemplo, la diferencia que hay entre cómo visten los políticos que nosotros vemos en televisión y cómo viste la gente de la calle. Bueno, pues en Washington la gente de la calle viste, digamos, todos quieren ser políticos y todos van un poco de la misma manera. Claro, todo esto lleva a consideraciones de todo tipo, consideraciones, por ejemplo, sobre el comportamiento de la sociedad con respecto a las autoridades, el miedo atávico que hay al policía. Es decir, al policía no se le pregunta dónde está la calle no sé cuántos, al policía se le evita, al policía, el funcionario de aduanas, los que hayan viajado, imagino que todos a Estados Unidos sabrán ese trámite de la cola para pasar, que te miran con te hacen la imagen visual, etcétera, de la cara, etcétera. Ese personaje tiene un poder gigantesco, es el que te puede rechazar y no hay casi apelación. Si alguno ha pasado el cuartito que te pasan, si tienes alguna pega, habrás pasado 20 minutos horribles, luego todo se arregla y no pasa nada. Pero quiero decir, en esa especie de rechazo a la autoridad y al mismo tiempo la admiración por la autoridad, eso se refleja en cientos de componentes. Y una de ellas es la definición de unos espacios sagrados en la ciudad que son, digamos, una zonificación con respecto a quién vive en cada parte. En Europa, en el siglo XIX, principios del XX, se dividió la ciudad básicamente desde dos conceptos. Una zonificación por uso y, al mismo tiempo, una zonificación por alturas. Hasta los años 50, la calle de Atocha en Madrid dividía un Madrid norte de un Madrid sur. Los parques estaban en el norte, los museos estaban de Atocha para arriba, los notarios estaban de Atocha para arriba, los cardiólogos buenos estaban de Atocha para abajo, perdón, de Atocha para arriba, mientras que la cárcel estaba de Atocha para abajo, las estaciones estaban de Atocha para abajo, el rastro, los mercados, los cementerios estaban de Atocha para abajo, etc. En el 83 aquello cambió, la ciudad se equilibró de alguna manera, pero no olvidemos que esta división, esta zonificación, ya digo, por uso, hubo otra también esbozada que es una zonificación por altura. Recuerden todos que en las llamadas zonas de hotelitos no se pueden construir más que determinadas plantas, etc. Y esto en varios barrios. En Estados Unidos la zonificación se planteó con respecto a la raza. Es decir, en 1923 se siguen planteando en las ordenanzas municipales cuáles son los límites. Hay unas líneas rojas que marcan el límite de los barrios negros. En los barrios blancos, es decir, estaba prohibido que la población negra viviera en las zonas, en los barrios blancos. Es verdad que si en un propietario de una gran casa, de un blanco, en esos barrios que estoy comentando, donde podían estar, tenía criados negros, los podía tener trabajando para él, con la condición que durmieran fuera. Es decir, se tenían que ir después
no era el tema francés de la Chaux de Bonne, que está en la parte de arriba, recordemos, en todos esos distritos en París de Haussmann, tendrían que abandonar lo que era el espacio blanco y trasladarse al otro. Esto pasa, esa especie de marginación, ese racismo, lo vamos a encontrar en todo tipo de cosas. Por ejemplo, hasta los años 40 los judíos no pueden estudiar en Harvard. Hasta los años 40, 50, digamos, no pueden participar en los clubes de golf. Y esta especie de racismo se va, digamos, a hacer enormemente, perfectamente manifiesto, incluso hasta hace apenas unos 15 o 20 años. Hablar de racismo, no nos engañemos, también hay racismo en España, hay un racismo gigantesco. Yo no sé si os habéis dado cuenta, cuando por ejemplo hablamos de un musulmán pobre, es un moro, si el musulmán es rico es un árabe. Si hablamos por ejemplo de una persona de raza negra y es rica, es un norteamericano, si es pobre es un negrata. Es decir, en todos los países estamos viviendo esta especie de diferencias, pero eso tiene como consecuencia, eso se ve, por ejemplo, en los movimientos de población que aparecen en un determinado momento. Después de la Segunda Guerra Mundial, mucha de la población de los estados de Alabama, de Georgia, de Missouri, de Mississippi, etcétera, entienden que quieren mejorar las condiciones de vida, se trasladan hasta Ohio, van a entrar, digamos, en lo que es ya en la zona de Detroit, trabajarán en las fábricas de Detroit, pero cuando Detroit se va a pique, muchas de estas personas deciden volver al sur. Vuelven al sur y vuelven, en algunos casos, enriquecidos, al punto que empiezan a organizar colonias donde no ya dominan por número por tanto por ciento de población sobre el total, sino porque son las sociedades ricas. Por ejemplo, los, comillas, negros, cierro comillas, de Alabama es una clase dominante. Georgia, por ejemplo, al mismo tiempo Mississippi, etcétera, están empezando a desarrollar una economía rica basada precisamente en esta gente. Pero sigue habiendo más. Por ejemplo, cuando pensamos, por ejemplo, en cuál es la relación con el tema de la raza, recordemos una cosa muy curiosa. Nosotros no somos blancos, nosotros somos o latinos o hispanos, por ley, porque dice que España no es Europa, por ley que dice que, digamos, que los españoles no somos comparables a un alemán o a un francés o a un inglés o lo que sea. Y esto lo hemos visto hasta hace muy poco, cuando en los últimos Oscar Antonio Banderas era presentado como hispano o como latino, y no como europeo porque es un señor de Málaga, etcétera, etcétera. Todo eso hace que, incluso yo he tenido problemas curiosos. En una determinada ocasión, yo iba a conocer a una familia, hicimos un viaje largo en coche y a punto de llegar se sinceraron conmigo y me dijeron: mira, si alguien te dice algo, no te enfades, no te molestes, verás que todo el mundo es muy amable, pero tienes que entender una cosa. ¿Qué tengo que entender? No, tienes que entender que, bueno, ¿qué tengo que entender? Entonces me dijeron: que tú eres negro. Yo me miraba las manos y decía: yo no soy negro, yo tengo incluso los ojos azules. Bueno, pues no, soy negro. Es decir, no somos blancos. Esta especie de singularidad, de que el español es rechazado, es al mismo tiempo reacción que hay ante una situación, se ha roto hace muy poco. La terrible muerte de George Floyd hace apenas un año ha tenido unas consecuencias gigantescas, mucho más yo creo que tuvo aquella reacción de aquella mujer que se negó en un autobús de Alabama a cerrar sus sitios, iba sentada a cerrar su plaza para un hombre que quería sentarse. La muerte terrible y sobre todo la reacción ante lo que ha pasado yo he podido ver situaciones totalmente desconcertantes. Por ejemplo, desde Texas viajé hasta Kentucky, atravesé Oklahoma, atravesé Ohio, etcétera, y en Tulsa, donde 2 o 3 meses después Trump organizaría uno de los discursos provocadores más peligrosos que ha hecho. En Tulsa, en un cierto momento, salimos de la autopista, nos metemos en una gasolinera y presenciamos un espectáculo sorprendente.
jóvenes negros perfectamente vestidos, amables, se dirigían a la gente que estaba haciendo cola para entrar en la gasolinera y les pedían, por favor, que si querían hablar del tema, que no sabían qué había que hacer, que era bueno que Estados Unidos empezara a dialogar sobre el problema del rechazo. No pedían dinero ni ofrecían nada, solamente y eran un grupo organizado que buscaban el diálogo con los blancos. Es decir, al mismo tiempo pudimos ver en varias poblaciones estadounidenses, en las puertas de las casas, carteles de estos que se pinchan con dos hierrecitos, etcétera, etcétera, avergonzándose por lo que estaba ocurriendo. Es decir, la catarsis que se ha producido con la muerte de el asesinato de esta persona, no murió, sino que fue asesinado con esta persona, realmente ha sido importante porque señala, ya digo, el cambio generacional que se está produciendo y que está existiendo. Claro, todo esto lleva un problema claro que es el problema de cuál es la integración del negro, la persona de raza negra en esta sociedad, cómo se ha producido el cambio en los últimos tiempos. Pero sorprende porque ellos mismos, incluso, por ejemplo, de los que tienen sus orígenes provienen de Europa, existe una reacción muy compleja y es la de sentirse estadounidenses o americanos, pero al mismo tiempo reivindicar, por ejemplo, los orígenes de la familia. Personas de cuarta generación, es decir, cuyos tatarabuelos llegaron a Estados Unidos, te siguen diciendo muy contentos que ellos son o irlandeses o polacos, cuando no han estado en Polonia en su vida y no han estado en Irlanda en su vida. Pero esta especie de búsqueda de raíces, esta especie de búsqueda de querer entender que ellos son o que participan o que se integran en la sociedad, yo creo que es uno de los temas para mí más interesantes que hay en estos momentos. Segunda parte, que también podríamos decir, hay muchas personas que no saben cuál es la realidad española. Yo creo que hay una forma perfecta de entender qué pasa hoy en España y yo me atrevería a aconsejar a alguien o a todos que por lo menos una vez en la vida cogieran un metro en Madrid a las 6:15 y se darán cuenta como el 95% de la población es latinoamericana. Es decir, de repente hay un substrato que no conocemos, que es esa otra realidad que estoy contando precisamente en ese mundo americano. Tiene sentido que, por ejemplo, los pastores vascos que fueron, por ejemplo, a Nevada o a Idaho, por ejemplo, festejen el San Fermín. Bueno, pues es chusco. Yo creo que es más fruto del folclore que no de otra cosa. Pero sí existe algo importante y es estoy hablando ahora, estoy en la parte casi de la frontera, bueno, perdón, a 1000 kilómetros, pero bueno, 1000 kilómetros de Estados Unidos no es una gran distancia, estoy muy cerca de la frontera mexicana, estoy en un estado limítrofe con México y hay una enorme inmigración, naturalmente de origen, sea guatemalteco, sea salvadoreño, sea hondureño o sea sobre todo mexicano. ¿Cuál es el tema, por ejemplo, de ese migrante latinoamericano? Que se niega a hablar español, que cuando tú te diriges a ellos, y eso me han regañado 1000 veces las personas que venían conmigo, yo me he dirigido a ellos porque he visto que eran hispanos, me he dirigido a ellos en español, ellos me contestan en inglés porque quieren demostrar que están perfectamente integrados. Y esta especie el mito de la integración y al mismo tiempo están empezando ahora un fenómeno, bueno, lleva unos años, de recuperación de la cultura chiclana, de la cultura, digamos, originaria de sus puntos de partida, hacen que quizá fuera interesante tener un mapa de Estados Unidos mental donde podamos situar a los distintos focos de origen. Sabemos que en la zona, en la costa oeste, es decir, en la costa del Pacífico, hay naturalmente una gran población japonesa o china, son los descendientes de quienes fueron a trabajar en el ferrocarril o en las minas, y sabemos que, por ejemplo, en estos momentos, por el contrario, ciudades como Boston o ciudades como Nueva York son ciudades dominadas por italianos, por polacos o por holandeses, etcétera, etcétera. No es lo mismo, al mismo tiempo, en Estados Unidos tener orígenes ingleses o tener antecedentes germanos o holandeses que ser italiano, polaco o irlandés. También Max Weber hablaba de esto en su momento y denunciaba, por ejemplo, una situación en la Alemania de los comienzos del siglo. Un católico no podía ser oficial del ejército alemán, del ejército imperial. Todo esto lleva a empezar a entender
al mismo tiempo la relación con las personas, la amabilidad o la frialdad que hay con el vecino. Un vecino que, por ejemplo, cuando llegas se desvive, te trae regalitos y te trae comida, y un vecino que al mismo tiempo, muy pocos días después, lo que va a hacer tranquilamente es ignorarte, darte la espalda y no volverte a hablar. Entonces sabemos, por ejemplo, el problema, ese problema de cómo desde nuestra mentalidad chocamos con la suya. Yo cometí hace 2 años o 3 años un pequeño error, pero que actuaba desde la mentalidad, un pequeño error gravísimo, actuaba desde la mentalidad europea. La noche de Halloween se presentan, todos son, digamos, viviendas unifamiliares, se presentan 7, 8 niños acompañados naturalmente por los padres quedan como a 20 metros, a 15 metros de la casa, los niños llaman, tú tienes caramelos, les das caramelos. Yo, en nuestra cultura, o en mi cultura por lo menos, si un vecino llama a tu puerta, no le dejas en la puerta, le haces pasar a casa. Bueno, se montó por poco un escándalo gigantesco, que yo quería secuestrar a los niños de los padres. Es decir, esos faltas de entendimiento de unos con otros, yo creo que son importantes y que es necesario entenderlos. La realidad cotidiana es radicalmente distinta. Nuestra realidad cotidiana, por ejemplo, ¿cómo me pueden a mí intentar convencer o explicar que en determinados estados de ese Estados Unidos los sindicatos obreros están prohibidos? Es decir, no hay posibilidad de organizar sindicatos obreros. ¿Cómo, por ejemplo, podemos entender lo que es el tema del despido laboral? Que una persona, por ejemplo, se les paga 2 veces al mes, o el día 1 y el día 16, ha cobrado el día 1 y entonces el día 16 llega otra vez a trabajar a la fábrica, se encuentra con el jefe de personal que le dice: no, tú estás despedido, seguridad, 10 minutos, la famosa cajita que hemos visto tantas veces, y este señor se va a la calle. Se va a la calle y, lo que es más importante, pierde el seguro médico. Es decir, y ahí nos encontramos con otro de los temas más singulares, que es el seguro médico. Hemos visto cientos de películas, muchas veces, donde el miedo de determinado personaje, a quien le quedan 2 semanas para jubilarse, le despidan, porque si le despiden, pierde la jubilación y se queda sin jubilación. Y ese tema del seguro médico, digo, pues es un tema que, bueno, desconcierta totalmente. Yo tengo allí en estos momentos un seguro médico. Mi mujer trabaja, es catedrática de universidad, yo estoy en el seguro de la universidad, pero pago $450 al mes, y cada vez que voy al médico tengo que pagar o 50 o 75. Es decir, el problema del seguro es uno de los problemas mayores que hay. El problema, por ejemplo, con el coronavirus que ha habido en estos momentos, que hay en estos momentos, con una población de emigración ilegal fortísima, donde por ponerte la vacuna te cuestan $300 si vas por tu cuenta y riesgo, lo que ocurre es que muchos de estos familias mexicanas compuestas por el padre, la madre, la abuela, la tía y no sé cuántas personas mayores, más 4 o 5 niños, naturalmente ponerse la vacuna serían varios miles de dólares. Y eso es un germen, y eso es algo que está potenciando la enfermedad. No existe, digamos, ese concepto. Yo, cuando estaba en Harvard, conocí un caso singular. Había unos jóvenes que yo tenía en mi casa, se fueron por la noche a una discoteca. Absurdamente, a la salida de la discoteca, pues a las 2, a la 1 de la mañana, quisieron coger un taxi. Lo hicieron al español, es decir, intentaron abrir el picaporte y meterse en el taxi. El taxista estadounidense se asustó, arrancó, pegó un gigantesco acelerón, arrastró entonces a quienes tenían cogido el taxi por la empeñadura, y el empeine, el pie, se salió. Bueno, se les rompió, digamos, el tobillo, llegaron de mala manera a casa, hubo que llamar al 911, el 911 se presenta, pero se presenta, es que es otra mentalidad distinta, se presenta, por ejemplo, con un coche de bomberos, con escaleras de esas gigantescas, se presenta con un coche de policía, con perros, y se presenta con el paramédico. ¿Por qué? Porque primero hay que ver si en la casa hay drogas o no hay drogas, y te meten el perro que huela a ver si hay o no hay cosas.
Si no hay cosas, entonces efectivamente te meten en la ambulancia y te llevan. Pero al llegar al hospital, ahí te encuentras con el cancerbero que te dice los papeles del seguro. Y si no tienes seguro, no entras y te quedas fuera. Entonces, esta especie de sensación de indefensión que se tiene muchas veces es una cosa realmente sorprendente y que yo creo que más marca la diferencia con lo que pueden ser nuestras costumbres y nuestras formas de entender. Hay una forma para mí excepcional para comprender lo que es la vida cotidiana de Estados Unidos. Yo aconsejaría a todos que la próxima vez que vayan a Estados Unidos, lo verán por los periódicos o en Craigslist, se encuentran no solo los garajes sale, sino también fundamentalmente los estate sale, donde se vende todo el interior de unas casas, porque es fantástico. Te puedes meter en la casa, puedes ir por donde quieras y puedes ver la distribución de la casa, el tipo de muebles, el tipo de dotaciones, el tipo de equipamientos, etcétera, etcétera. El kitsch, la falta de gusto, la falta, el afán que tienen por coleccionar objetos pertenecientes a una cultura que nosotros no comprenderemos en la vida y que he vuelto de España hace relativamente poco y he visto un programa que nunca había visto, que era Los cazatesoros, esta especie de gente que va por las casas del Medio Oeste buscando objetos antiguos, etcétera, etcétera. Los objetos antiguos son de los años 50-60, no hay más antigüedades que esas. Entonces, esa especie de conocer el interior y conocer de qué forma se vive y de qué forma, digamos, existe esa especie de afán por trasladarse a los años 40-50, a mí siempre, debo decir, me ha llamado la atención. Pero hay cosas absolutamente excepcionales. Por ejemplo, quien haya paseado por alguna de estas calles donde hay una calle central y a ambos lados, a derecha e izquierda, hay unas zonas de jardines que corresponden a las viviendas, entendemos las diferencias, por ejemplo, con respecto a lo que son cualquier vivienda unifamiliar en Europa. No digo en España, digo en Europa. Lo que se va a hacer es llevar la casa al límite con la calle y se reserva toda la parte posterior para un jardín privado. En Estados Unidos no. La casa se retranquea, se deja una zona de paso verde que, si se suma con la que hay en el otro lado, crea una sensación de zona jardinada importante y, en detrimento de la propiedad, el jardín interior que se tiene por detrás se reduce muchísimo. Pero evidentemente la ciudad gana enormemente de calidad en todos los sentidos. Esta especie de contradicción, esta especie de generosidad en lo que es el colectivo, bueno, pues se va a reflejar también en problemas de todo tipo. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que existan esta generosidad en ceder espacio verde al público cuando estoy hablando al mismo tiempo de calles que no tienen aceras? Es decir, o voy pisando el césped de alguien o me pillo un coche. Porque las ciudades estadounidenses, no hablo de las grandes ciudades, no estoy hablando de Los Ángeles, en Los Ángeles, perdón, sí, porque es una suma de distintos núcleos suburbanos, desde Hollywood, Beverly Hills, Venice, Malibú, Santa Mónica, etcétera, donde no hay diferencia entre unos y otros porque es una conurbación. Pero, por ejemplo, pues en Nueva York es evidente que existen aceras, pero en la América profunda no existen. Por lo tanto, ¿cómo se anda? Y sobre todo, otra cosa, cómo determinados elementos que nos parecen a nosotros absolutamente imprescindibles en la ciudad, en muchos casos, en muchas de las ciudades americanas, no existen. Cuando yo estaba en Boston, que nevaba mucho, recuerdo perfectamente, bueno, la nieve cuando ha caído, qué bonita es la nieve blanca, los niños jugando, etcétera, etcétera. Pero la nieve, cuando se funde, al cabo de 15 días, es una especie de lago repugnante, negro, donde los coches que pasan salpican a todo el mundo, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay un lago? Porque no hay canalizaciones, no hay alcantarillado. Una ciudad como Boston, un núcleo como Cambridge, que es donde está Harvard, no tiene esa especie de desagües. Y toda esta especie de contradicciones que aparecen por todos los sitios, las vemos en sitios, en lugares que también son sorprendentes. Por ejemplo, no sé, a mí me sorprende, me ha llamado la atención cómo viajar, por ejemplo, de Madrid a Berlín en un vuelo de estos económicos puede costar 115, 120 euros y viajar, son 2.500 kilómetros, 2.300, y viajar, por ejemplo, desde
desde Dallas hasta Nueva York, que son 1.500, cuesta 600 y pico. Es decir, el precio del transporte es absolutamente disparatado. Y si el precio del transporte es disparatado, la aventura de viajar en autobús realmente ese sí que es un viaje peligroso y extraño. Todo lo malo que se puede decir es sobre las centrales de autobuses. Policía constantemente vigilando porque se han convertido en narcomercados, etcétera, etcétera. Pero todo lleva a ese problema de que por qué cuesta y cuánto cuestan las cosas. Sabemos, quien haya estado en Estados Unidos, por ejemplo, y haya visto y haya trabajado allí, sabrá un tema muy importante, y es allí se cobra mucho. Allí realmente se gana mucho dinero, pero no olvidemos que es que las cosas cuestan 2 y 3 veces lo que en Europa. En un mercado, por ejemplo, los tomates casi se compran por unidades. En un mercado, por ejemplo, las manzanas, depende de cuáles, pueden estar casi a 2 euros la manzana, cosa que aquí es impensable. Los puerros, yo no sé cuántos de los que estáis sabéis los precios, los puerros, por ejemplo, están a 2,50 el puerro. A 2,50 el puerro. Comer una purrusalda es un lujo asiático. Es un lujo asiático. Es decir, eso hace que todo cambie y que todo tenga, digamos, una perspectiva radicalmente distinta. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en los restaurantes? En los restaurantes es muy curioso. Si yo tengo que comer con alguien que trabaja conmigo en la universidad, pues buscamos un restaurante que nos puede, así, de diario, que nos puede costar, bien, en Benito, por ejemplo, pues 12 o 13, una cosa así, o 14 euros. En Estados Unidos, si es un poco más de lujo, pues podemos llegar hasta los 20, 25, 30. En Estados Unidos los restaurantes son muy claros. O 13 euros y se toma una hamburguesa sin vino, o digamos pasamos ya a los 60 euros, donde no se come en gran calidad, se come, digamos, cosas que no tienen las características. Y luego entra otra componente, el tema de las propinas. Recordar que la propina es obligatoria y que si no das el 15 o en algunos casos el 20, te persiguen por la calle reclamando la propina. En estos momentos es verdad que hay una reivindicación en ciertos estados de gente que pide que desaparezca la propina y que por lo tanto los camareros sean pagados dignamente. Pero el comer, el gastar, el tener, digamos, una serie de situaciones distintas a las que vivimos hace que vivamos en ese mundo de contradicciones. Por ejemplo, yo recuerdo, yo que en Madrid intento ir todos los domingos al rastro, en Estados Unidos existen los garajes sale, es decir, en el garaje de la casa, casi en la acera, se abre, se ponen unas mesitas y cada uno vende lo que quiere. Pues yo recuerdo haber visto muchas veces, varias veces, un señor que vende herramientas de mecánica, el otro que al mismo tiempo en una segunda mesa vende, pues a lo mejor camisetas, etcétera, pero en la tercera resulta que este señor es un policía jubilado y está vendiendo su pistola, o está vendiendo las esposas, o está vendiendo la porra, o está vendiendo un fusil con munición. A mí eso me causa, bueno, en fin, en la mil intenté tener lo menos posible en mis manos un arma de fuego, pero ver que alguien está vendiendo sin necesidad de licencia porque son de segunda mano, por lo tanto el responsable había sido el dueño, pues es algo que desconcierta. Desconcierta, por ejemplo, que en las entradas de los supermercados haya un gran cartel que ponga prohibido entrar con armas. Yo que jamás se me hubiera ocurrido entrar en un supermercado con armas, pero en Estados Unidos hay que ponerlo porque si no la gente entra con armas. Es necesario, por ejemplo, ver en una manifestación, ver que de repente hay manifestantes con rifles. Bueno, pues me impone mucho porque no forma parte de nuestra cultura. Entender, por ejemplo, que muchas veces los hijos tienen amigos y que los padres tienen armas y que los amigos de tus hijos van a disparar con 11 o 12 años, pues realmente te desconcierta. Entonces, todo esto se ve, hay cosas que no sabemos. Por ejemplo, el papel excepcional que jugó Eisenhower en los años 50 denunciando el lobby de las armas y denunciando, digamos, el que era militar, denunciando, digamos, cuánto existían toda una serie de fuerzas confusas en aquella situación.
sería uno de los temas más importantes para estudiar. Pero yo creo que aquí en Estados Unidos fue importante. Y eso lleva, hablando de los críos, lleva al tema de la enseñanza. La enseñanza a dos niveles, a un nivel de enseñanza media y a un nivel de enseñanza universitaria. Yo recuerdo en uno de los episodios de Los Simpson cómo Homer, consciente de cuánto su hija es una chica lista, decide que tiene que ir a un buen instituto, para lo cual lo que hace es alquilar un armario porque va a dormir en un armario. Al haber alquilado un armario se puede empadronar en determinado distrito y la niña puede ir a ese instituto. ¿Qué está pasando? En Europa, por lo menos yo no sé, en España creo, yo me imagino, no conozco la política en detalle, pero yo creo que todos los institutos reciben una asignación parecida, los sueldos son todos, no digo iguales, quiero decir, con respecto a categorías, no cambian mucho, no es porque otros, pero en Estados Unidos la asignación que recibe cada instituto depende de la cantidad de impuestos que paga la comunidad. Es decir, un instituto situado en un barrio rico estará superdotado, un instituto situado en un barrio pobre, pues son esas muchas películas que hemos visto donde hay un policía o un profesor que tiene que hacer de llanero solitario o cosas por el estilo. Claro, todo esto naturalmente crea trampas, pues como ocurre en España, me contaban hace poco también, en ciertos colegios donde parientes de determinados padres piden a amigos o piden a familiares que metan en su casa nominalmente a un niño para que así pueda pedir el colegio no sé cuánto y que los puntos le suban, etcétera, etcétera. Pero si eso pasa en Estados Unidos, el otro tema es el tema de las universidades. Yo me he jubilado, era catedrático como se ha dicho antes, de arquitectura, de la Politécnica. Bueno, yo he podido mandar a mis dos hijos a la universidad sin ningún problema. En Estados Unidos no hubiera podido. Claro, es que Harvard son 80.000 al año. Es que Harvard son 80.000 al año. Es que una mala universidad americana son 35.000 al año. Y 35.000 al año, además el niño tiene que comer y además el niño tiene que vestirse y que vivir en un medio. Es verdad que hay el sistema de becas que no es el que tenemos en España. Las becas van a depender de cientos de consideraciones y de posibilidades. Por ejemplo, las notas, en primer lugar, hay un examen federal voluntario donde el mínimo es donde solamente el 10% logra entrar en ese límite, que es de tener de un 32 de nota a un 36, pero quien quiera ir, por ejemplo, al MIT o a Harvard, tiene que saber que tiene que sacar como mínimo un 34. Es decir, estamos hablando de un 2% que puede solicitar plaza, no es que se la den. Estamos hablando al mismo tiempo de que intentando evitar que estas universidades privadas se conviertan en universidades de éxito, hay una norma por la cual todas las universidades tienen que tener un determinado número de plazas, pocas, pero un determinado número de plazas para estudiantes de todos los estados de la Unión. Es decir, un buen estudiante de un estado pobre está indirectamente favorecido porque, digamos, tendrá un cupo para no sé, pues para Kentucky o para Tennessee, por ejemplo, que no lo tiene el de California. Son, por ejemplo, becas donde entran la componente familiar. Las componentes familiares, no solamente el número de hijos, no solamente lo que ganan la familia, sino también las características de la familia. Por ejemplo, me contaban hace poco una familia, un chico que había sido adoptado por un matrimonio de mujeres, había conseguido, gracias, va a parecer una barbaridad lo que quiero decir, pido perdón, pero que se me entienda, lo que había conseguido gracias a eso, una puntuación que le había permitido acceder a Yale. Y el niño está con una beca 100% en Yale, es un chico listo, listísimo, pero quiero decir que entran factores imponderables. Claro, ¿qué está pasando? Quien entra en Harvard tiene garantizada la vida. Las familias chinas, la presencia asiática es muy importante y como los chinos, la familia entera se reúne para apoyar a una determinada persona en detrimento de las otras, hace que naturalmente esta persona se convierta luego en el sostén y en la referencia de toda la familia. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Está pasando que Estados Unidos es un país desconcertante. Es un país donde
donde no he dicho una sola palabra contraria, pertenezco a una generación que soy de esa generación que comíamos viendo el telediario y los bombardeos que sufrían determinados países con aquellos productos incendiarios. Aquí esa situación cambió por completo, ellos han cambiado. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, en un momento, en unos años en los que los jóvenes estadounidenses que viajaban a Europa, un poco conscientes, avergonzados de lo que podía estar pasando, en sus mochilas se pegaban o cosían insignias canadienses para hacerse pasar por canadienses y no por estadounidenses. Eso ha pasado. Eso yo creo que ya no existe ese sentimiento, pero es evidente que aquello es otro mundo. Es otro mundo, ni mejor ni peor. Yo decía antes, no se pueden comparar países. Ningún país es mejor que otro. Uno tiene unas cosas buenas y el otro tiene otras cosas malas. Pero hay cosas que evidentemente al pasear por Estados Unidos, a mí por lo menos me han desconcertado enormemente. Habría temas, cientos de temas que quedarían por comentar. Por ejemplo, recordemos aquella anécdota, Bob Dylan paseándose por un determinado pueblo en Tennessee, es detenido por la policía porque va andando. Es decir, nadie anda. Nadie anda, nadie va. Es decir, no hay transporte público. No digo en Nueva York, estoy hablando de los pequeños pueblos. En los pequeños pueblos el último autobús acaba a las 6:30 de la tarde. A las 6:30 de la tarde porque entienden que las tiendas, todo el mundo tiene coche, que las pocas tiendas que hay han cerrado, etcétera, etcétera. Podríamos hablar, por ejemplo, del tema de la religión. Podríamos hablar no de la religión como tema teologal. Estoy hablando de la religión en cuanto a la organización de las iglesias con los nombres más pintorescos, con los nombres más exóticos que nos podemos imaginar. La iglesia de el Buen Lunes de Santadeo, cosas por el estilo, es decir, unas cosas que no sabemos por dónde van ni qué es lo que son. Ventajas fiscales, sin duda. A mí también por lo mismo, es decir, yo lo más pintoresco que he conocido, que tampoco está mal, ha sido lo del Palmar de Troya. Pero claro, yo ver, por ejemplo, a la gente que reza subiendo las manos y haciendo así, blancos, pues me llama la atención. Es un país desconcertante, es un país absolutamente admirable, es un país bueno, pues que estás en pleno proceso de cambio, en pleno proceso de transformación y que yo creo que en todos los sentidos es necesario tener más que en cuenta. Pero yo sigo insistiendo, cuando llego allí y estoy allí apenas unos días, me doy cuenta que lo que yo echo de menos es a Berlín, yo echo de menos a Roma, yo echo de menos a París, yo me doy cuenta que soy europeo y que aquello es otra cultura. Y era un poco esto con lo que cuando Elena y cuando Alejandro me comentaban, yo decía, pues hay cosas que no he entendido y hay cosas que me han desconcertado. Y es un poco lo que esta era, lo que más o menos quería contar brevemente. Muchas gracias, Carlos. Gracias a continuación se abre el turno de palabras para que quien quiera hacer alguna aportación así lo haga. Podéis ir utilizando las manitas de reacciones. Ya hay una persona. Maite, adelante. Hola. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Me ha encantado tu charla. Me he sentido como cuando he ido a Estados Unidos. Yo también estaba sorprendida y de hito en hito. Verás, Tres Cantos tiene un convenio, estamos hermanados con una ciudad que se llama Columbia, que está entre Washington y Baltimore. Una ciudad de 100.000 habitantes con un nivel económico muy alto. Y entonces los estudiantes americanos, pues no sé, como 20, vienen una quincena aquí y luego los nuestros van allí, que quiere decir que convivimos con las familias y nos sacan y nos enseñan cosas y tal. Y verdaderamente, claro, yo conozco eso y un par de viajes o 3 que he hecho a Nueva York y a Washington y tal, y la zona. Pero sí es verdad que lo que estás contando es que es asombroso, ¿no? O sea, una ciudad de 100.000 habitantes no tenía transporte público, de manera que allí dependías de que alguien te llevara en el coche. Obviamente, claro, nosotros allí no teníamos coche, así que te quedabas metida en la casita esperando a que alguien viniera a sacarte porque aquello era increíble. La
la iglesia era como comunitaria, porque esto era una ciudad planificada exactamente igual que Tres Cantos, pero a lo americano. Esa iglesia tenía sus horarios y era de distintas confesiones en cada momento. Eran muy prácticos, ¿no? Hicieron un edificio y allí todo el mundo, según las horas, pues marchaba. Y lo que tú dices, verdaderamente, lo que a mí más me llamó la atención es la separación de razas que había. Era increíble. Si siempre venía algún estudiante negro o chino, oriental, bueno, de color, en fin. Pero cuando hacían una fiesta, que eran muy frecuentes, normalmente pues allí en el ayuntamiento, o lo que allí era el ayuntamiento, o en casa de cualquiera, se hacían grupos. O sea, automáticamente, plum, plum, aquello se separaba y tú mirabas y decías, pero ¿aquí qué pasa? No había una interacción entre la gente a pesar de pertenecer a un nivel social bastante igualado, ¿me entiendes? Y sí, estoy completamente de acuerdo contigo. A mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta. A mí me gusta, sí, Norteamérica. Pero es tan chocante que yo, por ejemplo, cuando veo una película, automáticamente, aunque no salgan sitios conocidos, solamente por los primeros fotogramas, ya te das cuenta si estás en Europa o estás en Estados Unidos. Y sobre todo en Nueva York, pues te sientes allí como en Canción Triste de Hill Street o en cualquiera de esas series estadounidenses de Nueva York que vamos, que tú andas por allí y dices, es que parece una película realmente sorprendente, pero muy chocante la cultura europea. Allí tenías que decir que eras español de España, Europa, para que te situaran un poco, que no estaban ellos muy seguros de, como muchos sabían, de Francia, de Inglaterra y de Italia. Bueno, pues nada, muchas gracias por tu charla, que a mí desde luego me ha encantado. Gracias a ti. Gracias, Maite. Alejandro, cuando quieras reactiva tu micrófono. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Ha sido francamente entretenido en el sentido más noble de la palabra y siempre aprendiendo mucho. O sea que gracias. Yo tenía tres preguntas muy cortas. Una, cuando has hablado un poco de la sensación a veces de partición o de disgregación de Estados Unidos, si tú crees que esa visión coincide con esa visión más a nivel internacional del posible paso a un proceso de decadencia, aunque sea muy lento, por parte de Estados Unidos. La segunda estaría relacionada con esa visión de Estados Unidos frente al mundo, ¿no? El hecho de que durante la época de Trump se haya fortalecido un poco más la sensación aislacionista que Estados Unidos ha tenido históricamente. Si ahora en este momento percibes que el cambio, no solo por el tema electoral, sino que el cambio a la reintegración de Estados Unidos a nivel internacional, a la búsqueda de alianzas y de socios, si esto va a ser una cosa estratégica o simplemente un movimiento a pequeña escala. Y la tercera, si el vuelco, ahora que estás ya en una zona, digamos, también comparte en el Pacífico, si el vuelco de Estados Unidos hacia Asia, que también empezó ya hace algunos mandatos, si eso va a ser, y eso suponía una cierta ruptura con sus alianzas históricas con Europa, ¿eso tú crees que va también a fortalecerse o va a haber nuevamente un realineamiento con Europa o con el llamado Occidente? ¿Cómo crees tú que va a funcionar eso? Bueno, vamos a ver. Yo sobre la primera cuestión que me planteas, bueno, yo creo que históricamente todos los imperios caen. Entonces hemos conocido muchos y tienen un momento alto y van cayendo. Evidentemente el modo de lo que está ocurriendo, yo creo, en la propia sociedad estadounidense y las crisis y cómo se está empezando a cuestionar la autoridad significa una autoridad que abusa de su poder, porque el pánico que hay, por ejemplo, con respecto a esa policía armada es absoluto. Es decir, todos los días vemos las noticias de que niños son tiroteados, niños de 13 años son tiroteados cuando iban con las manos levantadas. Son cosas que es verdad que ahora se dice
cosa que antes no se decía. Pero está planteando una especie de, unido a la reacción de una derecha que está cuestionando el concepto del Estado, una derecha extrema que está cuestionando lo que pasa con el Estado. Invadir el Congreso de Estados Unidos, como ha pasado, es un hecho, yo creo que tiene una enorme trascendencia y que todavía no hemos analizado oportunamente, pero que si alguien nos dice hace 3 años que un grupo de locos, de varios miles de locos, iban a intentar el asalto a Estados Unidos, nos hubiéramos llevado las manos a la cabeza y hubiéramos dicho que en qué país estamos, que qué tonterías están diciendo y cosas por el estilo. Es decir, han tocado lo intangible, han profanado lo sagrado, han intentado romper el mito de la democracia americana, desde poniendo los pies en la mesa, yo no me acuerdo cómo se llamaba aquel político español que en una reunión internacional también entendió que se integraba poniendo los pies en la mesa, pero quiero decir, es algo que desde nuestro punto de vista no se hace. Y allí Aznar. Lo hemos visto. ¿Perdón? Aznar fue, ¿no? Ansar, sí. Yo no quería decirlo. Sí, pero sí es verdad. Es decir, eso es uno. El tema, por ejemplo, de lo que está sucediendo en estos momentos, el aislacionamiento, el sentimiento de estar aislados, yo creo que, por suerte, se está pasando y al mismo tiempo se está enquistando en otra parte de la población. No olvidemos las encuestas, tú Alejandro lo sabes mucho mejor que yo, las encuestas sobre la gente que todavía piensa que el acceso al poder de Biden frente a Trump ha sido una trampa. Es decir, la gente que piensa que han robado las elecciones. El 45%, que son los que han perdido, de ese 45%, sus 75, 80, piensa que les han engañado. Y ahí se están creando dos frentes absolutamente que pueden llevar a consecuencias difíciles de analizar. El caso francés de ayer sobre el nuevo manifiesto de los militares amenazando con una guerra civil y diciendo cuánto la sociedad francesa está rota, etcétera, bueno, pues en el fondo es lo que estamos viendo con lo que está pasando en Estados Unidos. Y ahí lo que decía también, creo que lo sabes, en los últimos años el Thanksgiving no se ha celebrado con la normalidad que tenía antes porque las familias no quieren discutir, no quieren romper la unidad familiar, que en algún sentido es sagrada, pero hasta una cierta edad, porque el enfrentamiento entre los miembros de los componentes de la misma estaba llegando a límites importantes. Sobre el tema de Asia, yo no soy politólogo y no te puedo contestar, pero lo que sí es evidente es que la tensión que está generándose, que se percibe en todo momento entre no tanto Japón ni Filipinas, cuanto con China fundamentalmente, es más que importante. Las constantes provocaciones por parte de unos y por parte de otros, porque evidentemente los dos están buscando algo que no sabemos lo que es. Yo no sé si es la confrontación. La confrontación para Estados Unidos sería la forma, confiando en su victoria militar, sería la forma de obtener la condonación de la deuda externa, pero evidentemente están pasando cosas difíciles de entender y que hace falta que los especialistas estudien y analicen, y yo desde luego no lo soy. Hay crisis, la crisis económica de Japón, la crisis que puede estar pasando, por ejemplo, en estos momentos en Taiwán. Bueno, pues son elementos a tener en cuenta para comprender cuánto evidentemente, tienes tu razón, hay una geopolítica que se está desplazando, que está perdiendo lo que era la referencia europea, o porque están seguros, o porque Europa, yo creo que, a lo mejor digo una estupidez, pero es que yo no entiendo de esto, el interés tanto de China, perdón, el interés tanto de Rusia como de Estados Unidos es debilitar la Comunidad Europea, y esa especie, confiando en debilitarla, están llevando su foco de atención hacia el mundo, hacia el Extremo Oriente. No sé si me equivoco mucho o poco, pero desde fuera es un poco lo que se me ocurre. Muchas gracias, Carlos. Y por Dios. Gracias. A continuación tiene la palabra Antonio Guerrero. Antonio. Hola, buenas tardes. A ver, yo quería comentar una cosa sobre la jubilación en Estados Unidos, porque yo cuando estuve allí hace unos años
nos pasó una anécdota muy curiosa. Nosotros íbamos por una autopista, paramos en un área de servicio y detrás de nosotros paró un tráiler enorme, gigantesco, y veo bajarse una señora mayor, menudita. Digo, bueno, me quedo mirando, digo, después bajar el camionero. Pues resulta que la camionera era ella. Una cosa que me chocó muchísimo, ¿no? Una señora, pues yo le echaba más de 65 años y llevaba un camión tremendo. Y luego también en otros sitios, en otras tiendas, en otros sitios que estuvimos, vimos gente muy mayor trabajando. Entonces yo lo que quería preguntar es, ¿cómo está el asunto de la jubilación en Estados Unidos? No existe. No existe. No existe, es decir, tú sigues, vamos a ver, por ejemplo, quien haya estado en Estados Unidos recordará en los supermercados, en los cajeros suelen ser gente de 70 años. Porque, digamos, o bien no les alcanza la pensión, o bien, vamos a ver, es que allí no existe la seguridad social. Es que la seguridad social es socialismo. Es que lo que nosotros llamamos ir a la seguridad social para que nos operen y estas cosas, ahí eso es que están reivindicando su derecho a no tener eso porque eso es socialismo. Entonces, la jubilación se pacta por parte de la empresa y por parte del trabajador, todos los meses contribuyen en un fondo, cuando se jubila se le da ese fondo y el Estado luego, es decir, es una jubilación privada, por así decirlo, el Estado contribuye con una pequeña cantidad. Y, por los motivos que sea, en tu empresa no se ha creado esa situación, te encuentras con que no tienes un fondo final. Y eso es el drama en todos los sentidos. Y entonces, porque apenas llegas a los 450, 500 dólares y con eso no se vive. Eso por una parte. Por otra parte, bueno, pues quizá eso explique y eso permite comprender cuánto también en España en estos momentos hay partidos concretos que reclaman los fondos de pensiones, demostrándonos cuál es esa situación de miseria, plantean el fondo de pensiones como respuesta. Hay otros que, por el contrario, plantean que ese fondo de pensiones lo tiene que poner el Estado y que es la Seguridad Social quien tiene que abonar la pensión. Pero es que Estados Unidos, es que todo es tan complicado. Por ejemplo, en el mundo en el que yo he trabajado, que era la universidad. En la universidad, cuando yo hice mi oposición, yo no pregunté cuánto iba a ganar. Pues iba a ganar lo que iba a ganar. Lo que por boletín oficial del Estado se pone lo que gana. Y gana lo mismo un catedrático o un titular o un adjunto, que era mi caso, que haya aprobado la oposición el 3 de marzo, sea de medicina que de derecho o de filosofía. En Estados Unidos no. En Estados Unidos todo se negocia. Todo se negocia. No es lo mismo ser médico o ser abogado que ser, por ejemplo, profesor de francés. En la misma universidad, con la misma categoría. Entonces, todo es un producto de negociación y eso implica al mismo tiempo el fondo de pensiones. ¿Qué cantidad vas a recibir o qué cantidad no vas a recibir? Entonces, los que se dedican a una enseñanza que no va a generar riqueza, apenas van a tener un fondo de pensiones digno. Yo estoy en Texas. En Texas, en estos momentos, Texas se caracteriza por dos cosas, que es el petróleo y las vacas. Bien, por lo tanto, las dos facultades más importantes, los dos centros más importantes de esta universidad es la ciencia del petróleo y veterinaria y los animales cárnicos. Eso hace que todo lo demás a gran distancia. A gran distancia. Naturalmente los médicos son médicos y los abogados son abogados, que son intocables. Pero en esos fondos de pensiones cada uno va a cobrar luego cantidades muy distintas. Es que para mí era un país muy sorprendente el ver que dos personas con la misma categoría, pero hay una gran diferencia de sueldos y por lo tanto de pensiones. Y luego si esa persona no está contribuyendo y creando el fondo de pensión, pues bueno, pues que se muera. Es decir, esto es, vamos a ver, un enfermo que llega a un hospital y no tiene seguro, no entra. Hemos visto, por favor, yo no sé si recordarás, ¿no te acuerdas un determinado número de películas que hemos visto a alguien que es muy bueno y que de repente ha fracasado económicamente y que todo el mundo le da la espalda y que vino un ángel y que le ayuda a redimirse y a volver a ser rico?
pues o viene un ángel o vas de ala. No sé si es que la película es verdad. No sé si... Claro. Queda claro, ¿no, Antonio? Sí, ya que todo es individualizado y que cada uno se busca la vida, ¿no? Exacto, porque además lo dice la religión, es Max Weber. Es decir, claro. ¿Y hay alguna edad donde ya a partir de esta edad no se puede trabajar? No, por ejemplo, en la universidad no tienes edad de jubilación. No tienes edad. Es decir, yo conozco gente de 78, 80 que sigue dando clases. Que sigue dando clase. Languidece, pero sigue cobrando su sueldo. Entonces, no, aquí es que es otra cosa, es que es otro mundo. Ni mejor ni peor. En algunas cosas mejor, en otras cosas peor. No sé si me... Sí. Muy bien. Ahora tiene la palabra Antonio Piqueras. Reactiva tu micrófono, Antonio, por favor. Ya, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. No, gracias a ti. No, por favor. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en Estados Unidos a finales de los 70. Era muy joven. Mi estancia fue cortita, 2 meses y medio aproximadamente. Estuve en Nueva York, Massachusetts y Connecticut. Coincidió con el día que yo llegué allí, que se supone que era de la hispanidad, pero no, era el Columbus Day, y por lo que vengo leyendo, incluso a Colón lo quieren apartar un poquito, ¿no? O sea, quieren reivindicar un poco en algunos estados al menos el origen nativo, ¿no? Pero bueno, todo cambia. Estoy completamente de acuerdo contigo, comparto contigo el criterio de que el imperio americano, como todos, está en crisis. Lo que ocurre es que el Imperio Romano tardó 300 años en caer del todo y ahora todo va mucho más rápido, ¿no? Pero es que el Imperio Americano, que sin duda alguna el cenit fue, desde mi punto de vista, de los años 45, la época dorada, Hollywood estaba que se salía, ¿no? Hasta, por poner una fecha, el 73, la crisis del petróleo. Ese periodo de 20-25 años fue sin duda la edad de oro del capitalismo norteamericano, o sea, y un poco por proyección el capitalismo, ¿no? En general, global, ¿no? Pero es que Estados Unidos, y que me corrija Alejandro, Estados Unidos en aquella época representaba cerca del 60% del producto mundial y ahora creo que representa aproximadamente un 17%. Es que los tiempos cambian, el resto del mundo evoluciona, ha mejorado muchísimo y ahora mismo tiene un poder relativo, evidentemente, desde el punto de vista económico, de Estados Unidos. Pero no hay que olvidar que la maquinaria militar norteamericana, el complejo industrial militar o militar industrial que decía Eisenhower, el presupuesto de los Estados Unidos creo que es, si no me equivoco, 7 veces el del resto del mundo. O sea que este es un imperio que está de alguna manera desestructurándose, pero que es un estado policíaco. O sea que de alguna manera, desde el punto de vista militar, puede poner firmes al resto del planeta. El precio, la destrucción del planeta, evidentemente. Yo creo que nadie lo quiere, pero se resiste, sin duda alguna. Y para no seguir en esto, y comparto completamente tu punto de vista, en este momento en Estados Unidos, y mañana, miércoles, vamos a tener oportunidad de comentarlo en una tertulia que vamos a tener oportunidad de comentar una película que está recién en las pantallas, está recién premiada por los premios de la Academia en Estados Unidos, pues yo no me acuerdo ya ni cómo se llama, ¿no? Concretamente Nomadland, seguro si la habéis visto todos o lo vais a ver, ¿no? Que bueno, que es la historia, no voy a contar la película, evidentemente mañana el que quiera que se apunte, que es un poco la vida de los temporeros nómadas en Estados Unidos, igual que tenemos temporeros aquí, pues tienen temporeros ahí también, y no pocos, ¿no? Ahí en Estados Unidos por el problema fundamentalmente del trabajo parcial y luego también del problema de la vivienda, evidentemente, ¿no? Bueno, con esta introducción, disculpar el tiempo que he empleado en ella, pero para cambiar un poco el tema y a propósito de que tú tienes que ver con la historia de la arquitectura y todo eso,
Hace unos días tuve oportunidad de ver en la televisión un programa que hablaba de una persona, de un valenciano que no tenía ni idea que había existido, que se llama exactamente Rafael, o se llamaba Rafael Guastavino, que por lo visto es una persona de un relieve en el campo de la arquitectura muy reconocido, que vivió, me parece, a finales del siglo pasado, antepasado, de 1842 a 1908. Y creo que ha dejado un legado ahí de obras impresionante, más de 1000 obras, ¿no? Sobre todo en la costa este, ¿no? Aunque no sea el tema central de la tertulia ese, pero sí me gustaría que nos dieras una pincelada de esa persona que, repito, no tenía ni idea que había existido. Y gracias. Oh, por Dios, te lo agradezco. Vamos a ver, Guastavino es un personaje, es un hombre de negocios, brillante y astuto, y lo que hace es que se va a llevar a América y va a patentar lo que se ha llamado tradicionalmente en la construcción medieval, no sé si decir española, decir catalano-valenciana, lo que han sido las bóvedas a la catalana. Es decir, la bóveda catalana es que si tú tienes no ya un ladrillo, sino rasilla, que por lo tanto tiene una sección muy distinta, un ancho muy distinto, en lugar de funcionar así y de seguir funcionando así, vas a plantearlo en este sentido. Y vas a crear unas bóvedas muy ligeras que van a aportar perfectamente, que no van a plantear ningún problema, y eso lo tienes, por ejemplo, las va a utilizar Gaudí, las va a utilizar, es un sistema constructivo totalmente analizado y estudiado que pertenece a la cultura española. En los años, ¿qué año será? Será 45, 46, quizá 48. ¿Tú conoces Gijón? ¿Conoces la Universidad Laboral? Sí. Bien, la Universidad Laboral es de Luis Moya. Luis Moya, que es un arquitecto de cultura, con gran cultura, con enorme cultura, un arquitecto pues un poco sorprendente, pero sólido y realmente más que reconocido, publica un libro sobre las bóvedas tabicadas. Esas bóvedas tabicadas, donde todo funciona no así, sino así, lo hace por un motivo muy concreto, porque España, ¿tú te acuerdas que en los años 49 y los años 45, en esos momentos hay contrabando hasta de materiales de construcción? Los cupos que se están dando no cumplen para nada y por lo tanto es necesario recurrir a la astucia para crear eso. Guastavino, ¿qué hace? Se va a Estados Unidos, se lleva la bóveda catalana y la patenta. Es como si yo me voy a Suecia y patento el tenedor. Es decir, y a partir de ese momento, todo el que quiera hacer tenedores, que me pague a mí una cantidad. Entonces, lo hace muy bien y empieza a tener un gran éxito. Hay cientos de proyectos de Guastavino. Vamos a ver, yo en estos momentos te puedo dar de memoria dos referencias. Por una parte, Javier Mosteiro, catedrático de la Escuela de Arquitectura de Madrid, ha trabajado sobre Guastavino, y creo recordar que había una profesora valenciana que también había trabajado sobre Guastavino. Sobre Guastavino se han publicado en los últimos años bastantes estudios. Él va a construir, por ejemplo, en parte va a trabajar fundamentalmente, como tú has dicho muy bien, en la parte este, de la costa este, en Nueva York, incluso en Boston. Yo creo que parte de la biblioteca de Boston es de Guastavino. Varias estaciones de metro de Nueva York son de Guastavino. Yo, si me mandas tu dirección de correo electrónico, te mando 80, 50 imágenes de Guastavino, que las tienes también en internet sin ningún problema. Pero y entonces él se convierte en empresa y difunde esa empresa. Problema, naturalmente es mucho más sencillo construir con ladrillo lo que es un muro que no construir una bóveda a la catalana, que tiene que tener, es un artesano, necesitas unas cimbras, necesitas una estructura compleja de hacer. Pero en esos momentos estamos hablando de un momento en el cual la mano de obra es barata y la artesanía en la construcción existe, cosa que hoy ha desaparecido. ¿Cuándo desaparece las bóvedas a la catalana? Naturalmente, cuando, en España en concreto, ¿cuándo desaparece? Cuando la crisis
el fracaso de la política autárquica fuerza a que la emigración abandone el campo y llegue a la ciudad, es necesario, van a estar situados en los grandes suburbios de la zona. Los suburbios representan un doble problema. Por una parte, son una amenaza, por cuanto que son los perdedores de la guerra, una amenaza sobre las grandes ciudades, pero al mismo tiempo están ocupando un suelo codiciable para una burguesía que quiere tener nuevas viviendas. Y eso hace que sea necesario eliminar esos suburbios y entonces se empieza a plantearse una primera, si no industrialización de la vivienda, una prefabricación, sí una normalización. Y eso hace que la normalización combate la artesanía, etcétera, etcétera. ¿Tú eres economista? ¿Eres economista? Sí, yo he trabajado en la banca, en el mundo de la banca, sí. Yo no sé si tú conoces, vamos a ver, la postura que toman una serie de economistas, por una parte Albiñana, por otra parte Velarde, por otra parte Agustín, Dios mío, Agustín, el que fue decano de Económicas. No recuerdo. Siempre sí, Agustín Cotorruelo. Cotorruelo. Sí. Bueno, plantean en el tercer congreso de Falange del año 53 el viejo sueño de potenciar la industrialización de la construcción frente a los métodos artesanales. Y ahí es cuando se plantea 53-54 esa especie de primer quiebro importante. Se ha ido el sonido, ¿eh? Ahora. Te digo que te agradezco mucho esta aclaración y pido disculpas al resto de la concurrencia por monopolizar tu atención, ¿eh? Ahora, ha sido un examen dificilísimo, ¿eh? Muy bien, te perdonamos. Y le damos la palabra a Ángel Sierra. Ángel, cuando quieras. Sí, buenas tardes. Sí, muy interesante tu experiencia y que la compartas con todos. Hay un tema que no has tratado y que a mí me parece que es fundamental, que es la cultura, la educación y la cultura. O sea, yo, en la experiencia que tengo, veo que el nivel medio de la cultura de los norteamericanos, de los estadounidenses, está a nivel de un adolescente. Creo que hay un porcentaje ínfimo de personas que tienen una cultura razonable, de ahí salen los premios Nobel, pero en general el 90% o más de la población de Estados Unidos son gente inculta, hasta, hombre, no voy a decir analfabetos, pero casi. Esa es mi experiencia. ¿Tú qué opinas? Bueno, sí, sin duda ninguna tienes toda la razón. Ahora, no me hagas defender cosas difíciles. Es verdad, tenemos el chiste, por ejemplo, de decir que es necesario decir que somos españoles de España europeos, porque no saben dónde está España. Claro que no saben dónde está España, pero Texas tiene 750.000 kilómetros cuadrados y España 500.000. Vete a decirle a un español que te diga dónde está Texas, en el plano de Estados Unidos, cuando es una vez y media España. Es decir, la ignorancia es una enfermedad que nos domina. Mira, hay un político que nunca le voté, pero que en un cierto sentido era un intelectual, que acuérdate que había escrito sobre ciencia política en el pasado, en la historia, que era Fraga. Fraga era un personaje que a través de Javier Conde publica, tiene una cultura, es catedrático y es un hombre de una cultura. Aparte que políticamente estuviéramos de acuerdo o no estuviéramos de acuerdo. Son dos cosas distintas. Pero claro, cuando yo me encuentro hoy que los políticos, ciertos políticos españoles son de los que hacen 34 asignaturas en un año o obtienen un máster sin recordarse que lo han hecho, entiendo que es que la cultura, el mal cultural está en todos los sitios. Yo reivindico, añoro la cultura de una cierta derecha española. Yo añoro cuando había personas como podían ser, yo creo que podemos decir el nombre porque desapareció hace muchísimos años, un Óscar Alzaga, con, no sé, un Herrero Rodríguez de Miñón, un Fraga, es decir, había
había una cultura y un mundo que hoy ya no existe. Entonces, tienes toda la razón, la cultura estadounidense es profundamente ignorante en montones de temas. Es muy operativa. Hay cosas que a nosotros, cuando nos lo dicen, nos echamos las manos a la cabeza horrorizados. Por ejemplo, ellos no conocen los números romanos. No saben poner 23 en número romano. Fíjate qué barbaridad. Les importa un bledo. Les importa un bledo. Para ellos la cultura significa otra serie de cosas. Sin embargo, cuando ves el mundo en las universidades americanas, hay un fenómeno muy importante. Se han llevado a lo mejor de Europa. Se han llevado a lo mejor de Europa. Y las universidades estadounidenses están dominadas, controladas, participadas, integradas por italianos, franceses, ingleses, alemanes o españoles. El número de españoles que hay en la universidad estadounidense es muy alto en todas las materias. Es decir, por ejemplo, en los últimos 20 años, por ejemplo, si yo te digo que la Escuela de Arquitectura de Harvard, históricamente, no digo ahora, históricamente, ha sido española, ha sido dominada por profesores españoles y han tenido catedráticos en estos momentos españoles, yo creo que son 3. Es decir, está Rafael Moneo, está Joan Busquet y está no sé quién otro que también está. Te quiero decir, y José Luis Serta había estado antes y antes. Es decir, se han llevado lo mejor. Y hay los italianos están no sé dónde, los franceses están no sé dónde y los ingleses están. Entonces, es verdad, claro, tú vas. El desprecio, la riqueza fomenta el desprecio a la riqueza, a la cultura, ¿no? Por cuanto que te consideras autosuficiente, piensas que... Pero sí, tienes toda la razón del mundo, pero el mal de la incultura es un mal, es una enfermedad muy contagiosa y casi peor que el coronavirus, porque tiene consecuencias terribles, ¿no? Sí, es decir, la verdad es que estoy de acuerdo y tengo un amigo que decía, una de las veces que estuvimos por allí, dice, esto es Disneylandia, todo Estados Unidos es Disneylandia. Claro. Es la mayor parte de las cosas. Pero eso que dices de los extranjeros que están allí, es lo que te decía yo antes, es que hay la nata del pueblo americano que está compuesto en una parte importante por gentes de otros científicos, ingenieros de otros países, es una cosa, pero hablando, en mi experiencia, hablando con la gente de la calle en un bar, pues te das cuenta de que son gente inculta no porque no sepan geografía o no sepan los números romanos, es que no saben ni pensar. Si es que lo demuestra precisamente lo que has dicho antes, lo del asalto al Capitolio. No sé. Bueno, pero vamos a ver, en la Alemania del año 32, después de las elecciones del 9 de noviembre, se asalta el Capitolio en un pueblo que tiene una cultura ancestral. Es decir, eso es Habermas. Lo que plantea es cómo es posible que un pueblo de repente cometa esa traición contra la inteligencia y dé pie a lo que está pasando. Es decir, vamos a ver cómo lo digo yo sin decir nombres. Uno de los cuerpos de la administración del Estado en España que yo más puedo admirar, por lo que sé que es difícil su oposición, es Abogados del Estado. Bien, hace poco un abogado del Estado que tiene un cierto puestecillo de interino en el Ayuntamiento de Madrid decía que se reconocía como fascista. Yo creo que para ser abogado del Estado hace falta ser inteligente. Para ser abogado, es decir, un imbécil no es abogado del Estado. Es decir, esto sin discusión ninguna. Pero cuando yo ahora leo, por ejemplo, que el gobierno español quiere cambiar el sistema de oposiciones, modificando las oposiciones memorísticas y planteándolas por los conceptuales, pienso que este chiquito, que quizá tenga muy buena memoria y que sea capaz de desarrollar unos temas de manera igual de brillantes que lo hacía, por ejemplo, Mario Conde, que es otro abogado brillante del Estado, se podía haber callado. Es decir, tenía un cierto desprecio por la cultura. También he pensado
¿recuerdas aquella sesión parlamentaria en la que Mario Conde asistió y a alguien le hizo una pregunta y él se rió, sacando la lengua como a modo de chiste? ¿Cómo era posible que una persona tan brillante y tan inteligente hiciera semejante majadería en la cual perdía todo el favor de la gente? ¿Cómo es posible que este chico, de quien la gente no hablaba mal hasta hace unos días, de repente diga, somos fascistas pero sabemos gobernar? Es decir, es un abogado del Estado y tiene cultura. Entonces, la cultura es peligrosa. La cultura es que si él tiene cultura, sus próximos no la tienen. Los próximos, yo añoro esos políticos de la derecha que tenían cultura. Añoro, bueno, de la derecha o de la izquierda, no, que conste que no estoy metiéndome con unos en concreto, sino en general. Es decir, se ha acabado una generación. Y en Estados Unidos no existe ese planteamiento de la cultura. Existen los especialistas. Pero yo me acuerdo cuando empezaba mi tesis, un profesor me preguntó con muy mala intención, y yo le contesté ingenuamente y metí la pata, claro, que qué es lo que yo quería, si yo quería saber poco de mucho, mucho de poco. Yo le dije, yo quiero saber poco de mucho. ¡Fuera de aquí! Me echó de mala manera. Claro, eso es la cultura. El poco de mucho es la cultura. Los otros son especialistas, ¿no? Sí, tienes toda la razón del mundo. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido gracias a ti, por muy Dios. interesante tu intervención, tu conferencia, y la recordaremos. Te lo agradezco infinito. Muchas gracias. Damos paso a Isabel Tur. Hola, buenas tardes. Me ha sorprendido mucho todo lo que has estado contando de Estados Unidos, porque mi conocimiento es peliculero. O sea, todo lo que te ponen en la televisión o en las películas. Pero sí que he tenido contacto con gente de Estados Unidos que ha viajado a España. Y me ha sorprendido el orgullo de ser americanos. Y no entiendo cómo un país en el que hay tantas diferencias puede generar gente que sea orgulloso, que esté orgulloso de ese país. Entonces, no sé si tú podrías responderme a algo, o sea, si tienes respuesta a mi pregunta, vamos. Bueno, primero, yo he dicho antes que para mí el primer error es el orgullo de sentirse americanos, cuando es orgullo de sentirse estadounidenses. América es una cosa y Estados Unidos es otra. Es decir, pero ellos entienden que el continente en algún sentido, les pertenece. Y luego te diría, ese sentimiento patrio, bueno, yo desgraciadamente lo veo en todos los sitios. Es decir, acuérdate, es decir, no sé, es decir, vivimos en un país donde hasta hace muy poco el sentimiento de patria y la utilización que se ha hecho de la bandera ha tenido como consecuencia un rechazo hacia una y otra, equivocadamente. Pero en España el concepto de patria se ha fomentado y se ha utilizado como veneno de una forma clarísima, cuando en el fondo es una cosa noble. Mira, patria, acuérdate, hay muchas definiciones de patria, yo te doy dos así sobre la marcha que me vienen. Una es la de Max Aub, la patria es donde se ha hecho el bachillerato. Y hay otra que sería, ha muerto Caballero Bonal, cuando decía, la patria es cuando abres la ventana y ves un paisaje tranquilo y estás satisfecho. Es decir, ¿qué es la patria? Agustina Aragón, a mí me trae sin cuidado Agustina Aragón. Es decir, yo no sé, patria, si el pobre José Bonaparte hubiese nacido en Huesca, hubiese sido el mejor rey de España, pero tuvo la desgracia de ser el hermano de su hermano, que también hacía falta tener. Pero vamos, comparas a los patriotas de Fernando VII con los perseguidos y antiespañoles de José Bonaparte, y claro, te das cuenta que unos tenían inteligencia y otros tenían el fanatismo. Entonces, el fanatismo es un tema peligrosísimo y todos los países son fanáticos. Mira, yo no sé si conoces, yo te haría un pequeño ruego muy tonto, y es, si alguna vez ves algún programa deportivo y ves a un equipo francés, el equipo francés suele llevar en la camiseta, en el pecho, un gallito. Un gallito en una postura absolutamente cantando bien. La prueba es que la cultura francesa es la cultura del cocoricó,
¿Qué es lo que hace? Nosotros decimos kikiriki y ellos dicen cocoricó. Bien, esa especie de prepotencia del orgullo patrio la tienen todos los países y es peligrosísima. Atribuírsela solo a Estados Unidos, hombre, de verdad que a todos nos molesta, pero no sé, cuando yo veo a gente desfilando con cabras, pues también se me ponen los pelos de punta, porque es otra forma de entender la patria como yo no la quiero entender. No sé si me explico. Sí. Muchas gracias, pero tengo otra. Dime, ¿Crees que hay igualdad de oportunidades en Estados Unidos? No, claro que no. No, claro que no. Es decir, no mitifiquemos, no vamos a ver, no que hay más igualdad de oportunidades, sí, que hay total igualdad de oportunidades, ni borrachos, claro que no, claro que no. Claro que no, es decir, pero si lo estás viendo, ¿quiénes son los presidentes estadounidenses? Magnates de la economía. Uno es el hijo de un contrabandista de alcohol, el otro es el hijo de un productor de petróleo, el otro es que su padre era un inmobiliario. ¿Seguimos? Claro, es decir, es que no, claro que no, claro que no, claro que no. Es decir, acuérdate, poderoso caballeros de un dinero. Claro, están sirviendo a intereses muy concretos y muy específicos. Es decir, bueno, ¿de qué hemos aprendido del problema Trump? Que es un aprovechado. ¿Qué ha sido un aprovechado? ¿Qué ha sido un aprovechado? Un presidente que rompe con la ley, que no presenta su declaración de impuestos y que no dice cuánto ha podido pagar. Él, que es el responsable máximo, y que a continuación da la amnistía a todo su círculo de corruptos. No, claro. Es decir, está sirviendo... Hombre, yo comprendo que si hay alguien que ha hecho algo por la patria y al mismo tiempo ha cometido un error, pues bueno, pues que le condonas, le perdonas, le indultas, no sé cuántas cosas. Pero bueno, ¿entiendes? Ahora, yo creo que es verdad que es más fácil para un estudiante de una familia humilde, brillantísimo, ir a Harvard, que no lo puede ser, por ejemplo, para un estudiante de una familia humilde, brillantísimo, estudiar en el IES de Pozuelo, por ejemplo. Es decir, el IES o el ISE de Barcelona, yo creo que está ahora en 100.000 o 120.000 euros. Y ahí no entras con beca. Y en Estados Unidos sí puedes entrar en Harvard con beca. Es decir, ¿que hay más? Sí. ¿Que hay total? No, en absoluto jamás. No diría yo nunca eso. Estados Unidos no es el paraíso. Pero no está mal. Pero no es el paraíso. Y en otras cosas, España le da 20 vueltas. Es decir, no estoy comparando países. Estoy diciendo que todos los países tienen muchas cosas buenas y todos los países cosas malas. Ni estoy hablando mal de Estados Unidos, ni estoy despotricando contra nosotros. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Muchas gracias. Sí. A ti, por Dios. Gracias. Muchas gracias a todos. Parece que no hay ninguna intervención más. ¿No? Si es así, simplemente, Carlos, agradecerte una vez más una estupenda conferencia y sobre todo lo fácil que planteas las cosas y lo cercano que resulta oírte. Pues no sabes lo que te lo agradezco. A ti. ¿De acuerdo? Don Carlos, muchísimas gracias. A ti, don. No sabes lo que te lo agradezco. Por cierto, cuando vengas por aquí, a Óscar Alzaga lo puedes ver que viene alguna vez al archivo a buscar documentación para sus memorias. Sigue con una cabeza tremendamente bien armada. Privilegiada. Claro, es que tú fíjate, compara la cabeza que tenía este hombre con la que tienen estos chiquitos de ahora, ¿no? Claro. Complicado la comparación, muy complicado. En un lado y en otro, ¿eh? Que no estoy tirando solo contra uno. Es decir, ¿te refieres a todos, todas, todes y todis? ¿O no? Era todos y todas y todos y todos están complicadas las cosas. Pero bueno. Te esperamos, Carlos. Te necesitamos aquí en España. Hombre, no digas eso. No digas que me necesitáis. Tú y muchos como tú. Oye, yo te digo, si tú me dices ven, lo dejo todo.